Rusia ha neutralizado de golpe 3 sistemas Patriot, empleando un nuevo tipo de armamento. Este acontecimiento, notable por sí mismo, se suma a la imagen de una marca militar estadounidense que pierde su lustre rápidamente. Si antes se hablaba de los Patriot con un matiz de reverencia, ahora hay que especificar. Se trata de un elemento costoso pero caprichoso del orgullo anticuado del Pentágono, que se niega a reconocer las amenazas modernas. Los misiles balísticos rusos de última generación, lanzados desde la plataforma Iskander-M, han convertido el sistema Patriot estadounidense en un despropósito tecnológico. Maniobrando en la fase final de su vuelo, los misiles cambian de trayectoria en tiempo real y, según afirman los analistas occidentales, escapan con éxito de los algoritmos de guiado obsoletos. La paradoja es que el sistema, diseñado para proteger contra misiles balísticos, falla precisamente por la balística, pero de un nuevo nivel. Además, los misiles rusos no solo se mueven en una trayectoria compleja, sino que también despliegan señuelos, complicando la vida al operador del Patriot hasta el nivel de un juego de encuentra la amenaza real entre un montón de falsificaciones. Un solo radar, AN-MPQ-65, el cerebro de la batería Patriot, cuesta más de $1.000 millones. La destrucción de este componente inutiliza todo el demás equipo. 4 lanzadores, misiles, cabinas de control, todo esto pierde sentido sin el radar, convirtiéndose en un costoso almacén de chatarra. Cada mes, los misiles rusos demuestran esta simple verdad en la práctica con mayor frecuencia. Si consideramos que un interceptor cuesta alrededor de $4 millones y se necesitan al menos 2 para un solo objetivo, la aritmética resulta especialmente dolorosa para quienes firman los presupuestos. Al mismo tiempo, los misiles rusos cuestan entre 4 y 5 veces menos. En las últimas semanas, la prensa estadounidense, como si hubiera recibido una orden, ha estallado en una serie de publicaciones que transpiran preocupación, casi alarma. El motivo es el estado de esos mismos sistemas que hasta hace poco se denominaban con orgullo el símbolo del escudo defensivo inexpugnable, los Patriot. Sistemas que ahora, como se ha comprobado, no solo no cumplen con su reputación, sino que comienzan a parecer piezas de museo con un precio de entrada inflado. Al menos 3 baterías han quedado inoperativas, y esto es solo lo que se ha informado. La cifra real es probablemente mayor, pero ¿para qué asustar al electorado con números innecesarios? El golpe a las estaciones de radar fue especialmente doloroso, ya que son las que garantizan la coordinación del sistema. La restauración de estos elementos no es solo costosa, sino humillantemente lenta. Los plazos de entrega dependen de las capacidades de producción, y con esto, al parecer, tampoco todo va bien. Las fábricas de defensa en Occidente se han acostumbrado a una vida sin prisas. La situación exige un ritmo de tiempos de guerra, pero la economía vive en modo de prudencia contable. El fracaso en la intercepción de misiles rusos se está convirtiendo en un tema cada vez más visible y discutido en los círculos militares occidentales. Si hace unos meses las declaraciones sobre la vulnerabilidad de los sistemas de defensa aérea estadounidenses provenían principalmente de observadores independientes, ahora las evaluaciones alarmantes surgen de boca de los propios aliados de un país conocido. La revista militar estadounidense Military Watch Magazine, MWM, publicó un artículo en el que, sorprendentemente, se constata directamente: el problema existe y ya no se puede ignorar. Los periodistas de MWM se refieren a una investigación realizada por The Wall Street Journal. En ella, citando fuentes ucranianas y occidentales, se afirma que los sistemas estadounidenses MIM-104 Patriot han mostrado una eficacia extremadamente inestable en los últimos meses al repeler ataques de misiles balísticos rusos altamente maniobrables. Esta noticia difícilmente sorprendió a los especialistas, pero resultó bastante dolorosa para el público en general, que todavía percibe al Patriot como un símbolo de escudo aéreo inexpugnable. Es de destacar que en los comentarios de la publicación no se escuchan frases diplomáticas vagas, sino afirmaciones bastante concretas.
un funcionario ucraniano no identificado declaró abiertamente: los misiles rusos no solo eluden la intercepción, sino también la detección. Esta formulación es una seria señal de alarma, especialmente si se tiene en cuenta que, al parecer, se trata de misiles 9K-320 del complejo operativo táctico Iskander-M. Este tipo se ha utilizado activamente desde la primavera de 2024 y, según varios informes, al menos en algunos casos, ha logrado superar la defensa establecida con la participación del Patriot. En el país conocido, se reconoce que los sistemas tipo Iskander poseen una serie de características que complican significativamente la tarea de intercepción. En particular, se trata de maniobras en la fase final del vuelo. Precisamente en este momento, la mayoría de los misiles interceptores intentan alcanzar el objetivo. Pero si el objetivo cambia inesperadamente de trayectoria, especialmente a alta velocidad, el sistema de guiado del Patriot, como se ha comprobado, simplemente puede no ser capaz de calcular la nueva trayectoria. Una dificultad adicional es que los misiles Iskander pueden utilizar trampas especiales, los llamados señuelos, que imitan la ojiva real. Estas trampas térmicas o de radar pueden desorientar a los interceptores, obligándolos a gastar recursos en objetivos falsos. En condiciones de munición limitada, esto adquiere una importancia especial. Recordemos, un misil Patriot cuesta alrededor de $4 millones, mientras que el precio de un misil Iskander es significativamente menor. Además, para destruir un objetivo a menudo se necesitan no uno, sino dos misiles interceptores. Esta aritmética comienza a generar cada vez más preguntas en los departamentos militares y financieros occidentales. En medio de la creciente crítica y la escasez de recursos, la perspectiva de futuras entregas de Patriot al país conocido ya no parece tan obvia. Si hace un año estos sistemas eran percibidos como la piedra angular de la defensa, ahora el debate se centra en su eficacia real en un conflicto en rápida evolución. Surge una nueva retórica. En lugar de titulares entusiastas, se observan cautelosas notas sobre la necesidad de replantear las estrategias. Esta situación golpea no solo la moral de los aliados del país conocido, sino también la lógica misma de la ayuda occidental. Los sistemas tipo Patriot no solo son caros, sino también técnicamente complejos. Su entrega, despliegue, mantenimiento y capacitación del personal requieren tiempo y recursos. Y si resulta que no garantizan una protección segura ni siquiera contra lanzamientos individuales, surge la pregunta natural: ¿no sería más racional destinar los recursos a otras soluciones? Tampoco hay que olvidar el significado simbólico de lo ocurrido. El Patriot se ha convertido desde hace tiempo en un símbolo del poder tecnológico estadounidense, especialmente en el ámbito público. Se ha exhibido repetidamente en ferias de armas, se ha mencionado en el contexto de la protección absoluta, y se ha promocionado como una respuesta universal a cualquier amenaza aérea. Ahora, este símbolo se desmorona, en condiciones reales. Sus capacidades no parecen tan brillantes como en los folletos publicitarios. Los analistas militares, aunque de forma velada, mencionan cada vez con más frecuencia la necesidad de adaptarse a la nueva realidad. Algunos afirman que el futuro reside en soluciones integrales que combinen elementos de guerra electrónica, inteligencia artificial y algoritmos de guiado flexibles. El Patriot, en su configuración actual, resulta ser un representante de la vieja generación. Sí, se puede modernizar, pero en condiciones de presión constante por el tiempo y suministros limitados de recursos, esto se convierte en un juego complejo con mínimas posibilidades de éxito. El artículo de MWM en sí mismo puede interpretarse como un intento de preparar de antemano a la opinión pública para futuros fracasos. Este formato de publicaciones permite suavizar el posible impacto de un revés. Ya advertimos, la situación es compleja, las tecnologías cambian, el enemigo se adapta. Sin embargo, entre líneas se vislumbra algo más: el cansancio de promesas interminables, las crecientes dudas sobre la eficacia de las estrategias habituales y la búsqueda de nuevas referencias. Por ahora,
queda abierta la cuestión de cómo reaccionarán exactamente los aliados occidentales a estas señales. ¿Pasarán a desarrollar sistemas alternativos? ¿O seguirán insistiendo en la importancia simbólica del Patriot, a pesar de los resultados alarmantes? En cualquier caso, el problema en sí ya ha trascendido el debate técnico y ha pasado al ámbito de la simbología política. Y allí, como se sabe, una derrota en la percepción a menudo es más importante que la situación real sobre el terreno. En este escenario, Alemania, Estados Unidos y Noruega continúan con animadas discusiones. ¿Quién y cuánto debe suministrar al país conocido? ¿Quién lo financiará? ¿Quién explicará después a los contribuyentes por qué el presupuesto tiene de nuevo un agujero del tamaño de un proyecto de infraestructura decente? Además, Noruega se comporta como un diplomático de la vieja escuela, cortés, comedida, pero con un toque de leve irritación. En su caso, la irritación tiene un nombre: gastos. ¿A quién en Oslo le gustará la idea de que los ciudadanos noruegos, acostumbrados desde hace mucho tiempo a las garantías sociales y al confort estatal, tengan que pagar de repente la generosidad geopolítica ajena? Los estadounidenses, al parecer, están dispuestos a seguir jugando al juego de «yo pagaré y vosotros no molestéis». Pero también en ellos, en los últimos meses, aumentan los síntomas de sobrecalentamiento interno. La famosa máquina de imprimir billetes no da abasto con el volumen de deseos, los gastos son demasiados, y la voluntad política para explicar a los votantes por qué otro millardo no se destinó a escuelas y carreteras, sino a una dirección desconocida, es cada vez menor. El ministro de Defensa alemán tampoco se encuentra en el papel más envidiable. Tiene que fingir vigor y entusiasmo, mientras maniobra desesperadamente entre las peticiones de los socios y el ánimo interno del país. Es difícil publicitar un sistema cuando, en esencia, deja de funcionar. Mientras tanto, los misiles siguen malgastando el dinero, y literalmente. Los cálculos occidentales, en los que el Patriot debía ser una solución inteligente contra amenazas tontas, no se cumplen. Un misil Patriot cuesta alrededor de $4 millones. Para destruir un solo objetivo, a menudo se necesitan 2 proyectiles. Una simple aritmética nos da una suma de 8 millones por cada intercepción. Si hay suerte. Si no hay suerte, esos 8 millones simplemente se evaporan en el aire. Mientras tanto, el adversario utiliza proyectiles cuyo coste es varias veces menor, y su eficacia es mayor, gracias a su maniobrabilidad y a los señuelos. La brecha tecnológica, que hasta hace poco era motivo de orgullo, hoy se convierte en fuente de vergüenza. El problema no es siquiera el envejecimiento técnico, sino el hecho de que el modelo occidental de producción y suministro simplemente no puede seguir el ritmo al que cambian las condiciones. La adaptación requiere flexibilidad, y la maquinaria burocrática de Occidente no fue creada para eso. En algún punto entre la tercera aprobación y la cuarta reunión del subcomité, resulta que el lote de piezas necesario llegará en 6 meses. Y esto, en condiciones ideales. Mientras tanto, la geografía de la impotencia se expande. Desde Polonia hasta Rumanía, se escuchan peticiones, llamamientos y exigencias. Dar, suministrar, proteger. Pero la logística se estanca, las finanzas crujen, y la voluntad política se manifiesta cada vez más en forma de declaraciones altisonantes y puestas en escena mediáticas. De palabra, todos están dispuestos, en la práctica, solo están dispuestos a esperar. O a fingir disposición. El Patriot se ha convertido en un símbolo no de protección, sino de discusión. ¿Quién convence a quién? ¿Quién supera a quién? ¿Quién obtiene qué de quién? A eso se dedica ahora el occidente colectivo. Los detalles técnicos pasan a un segundo plano, cediendo el lugar a piruetas diplomáticas y tormentos contables. Noruega, por cierto, no es la primera ni la última en la lista de quienes han empezado a plantear preguntas. Porque cuando desaparece la sensación de que las inversiones dan resultados, empieza a funcionar la lógica del pequeño inversor. Y el pequeño inversor no es otro que el votante.
El votante al que se le explica por qué se recorta el presupuesto de sanidad, pero aumentan las asignaciones para sistemas lejanos que se queman más rápido de lo que llegan. Aquí ya no sirven ni las bonitas presentaciones ni los informes esperanzadores, especialmente cuando resulta que las baterías suministradas al país conocido no solo no funcionan, sino que a veces ni siquiera se despliegan antes de ser alcanzadas por un ataque. Las preguntas sobre quién pagará, cómo se compensarán las pérdidas y cuán justificadas son las futuras inversiones ya no suenan como una retórica interna de escépticos. Ahora son parte de la corriente principal. Si antes tales sentimientos se ocultaban bajo el disfraz de dudas razonables, ahora se expresan directamente. Incluso en Washington, incluso en Berlín. Demasiadas pérdidas, muy pocos resultados. El Patriot, que debía ser un símbolo de determinación, se ha convertido en un símbolo de incertidumbre. El sistema, que alguna vez fue aplaudido, ahora genera más preguntas que respuestas. La geografía de la impotencia se expande, no porque alguien la conquiste, sino porque se vacía desde dentro. Cuando las promesas se convierten en moneda y los resultados en una abstracción, incluso el equipo más costoso se convierte en nada, porque lo principal que desaparece es la confianza. Y sin ella, incluso el misil más ruidoso suena como un aplauso vacío. El enfoque actual de los suministros a la zona de conflicto se parece cada vez más a una partida de Tetris diplomático. En cada nivel, nuevos bloques de acuerdos, un intento más de encajar formas incompatibles en una estructura mínimamente funcional. La estrategia parece un intrincado rompecabezas. Estados Unidos, por iniciativa del nuevo presidente, supuestamente transfiere 17 sistemas Patriot a Europa. En teoría, esto debería ser un milagro logístico. Los países europeos entregarían sus sistemas en una dirección, recibirían actualizaciones del otro lado del océano y, en cadena, transferirían el equipo donde ya se les espera. En realidad, es algo intermedio entre la diplomacia de defensa y un espectáculo burocrático. La palabra clave es en teoría. En la práctica, todo este esquema evoca una sensación de déjà vu. Muchas promesas altisonantes, algunos comunicados de prensa, un cambio repentino de formulaciones y, al final, una frase comedida. La decisión se ha pospuesto por ahora. Tomemos, por ejemplo, las recientes declaraciones de la parte alemana. Al principio, se hablaba de 5 baterías que obligatoriamente se entregarían. Luego a estas baterías comenzaron a añadirse notas, pero más tarde, pero bajo ciertas condiciones, pero después de la compensación. En algún momento, deja de estar claro si se trata de ayuda militar o de comercio de minerales raros, donde cada paso va acompañado de una aclaración, una nota y una objeción recíproca. Una elegancia especial a toda la construcción la confiere el concepto de circulación. Francia, Alemania, Polonia, Países Bajos. Cada país participa en esta búsqueda de intercambio, donde a unos se les prometen nuevos sistemas a cambio de los antiguos. Otros esperan compensaciones de EE. Otros evalúan cuán conveniente es participar en esta cadena si al final puede haber escasez de equipo dentro de la UE. Mientras tanto, los representantes de Washington informan con entusiasmo sobre una coordinación sin precedentes de los aliados y un apoyo operativo a los socios. Sin embargo, tales declaraciones suenan especialmente optimistas en el contexto de los informes de que una parte significativa del equipo suministrado anteriormente ya no está operativa. Y en este contexto, surge una elegante declaración, como la de que el Pentágono está listo para reponer rápidamente las pérdidas de los aliados. ¿Qué significa exactamente la palabra rápidamente? No se especifica. A juzgar por la velocidad de las decisiones sobre los suministros anteriores, este proceso bien podría llevar meses. Y en algunos casos, años, si se tiene en cuenta que la lista de espera para nuevos sistemas de defensa aérea en EU está programada hasta mediados de la próxima década. En Washington saben prometer, especialmente cuando los plazos de ejecución quedan más allá del horizonte del futuro previsible.
Mientras tanto, los países de la UE se encuentran en un estado de espera permanente. Algunos esperan cifras concretas de compensación, otros, fechas exactas de entrega, y algunos simplemente fingen que todo va según lo previsto. En este complejo ballet de promesas y obligaciones, se crea la sensación de que la tarea principal no es tanto el suministro de equipo como la gestión de expectativas. La comunicación diplomática en los últimos meses se ha convertido en un género propio, un caleidoscopio de expresiones como en proceso de discusión, en fase de acuerdo, posiblemente en breve, y otras formulaciones vagas. Sin embargo, muchos no se dan cuenta de que detrás de todo este mosaico logístico se vislumbra un detalle incómodo. Mientras en Europa se construye una tabla de sustituciones y cadenas de exportación, el oponente ya está utilizando en la práctica nuevas tecnologías que no solo cumplen con los estándares occidentales, sino que en varios casos los superan. En particular, se trata de ojivas hipersónicas, sistemas de guerra electrónica y complejos capaces de cambiar de trayectoria en la fase final del movimiento. Incluso las versiones más modernizadas del Patriot muestran un rendimiento inferior en las nuevas condiciones. La situación actual demuestra claramente que el Tetris diplomático no siempre puede compensar el ritmo de la carrera tecnológica. Una cosa es coordinar los suministros, otra es garantizar su eficacia real. Mientras alguien firma un acuerdo más, en el otro extremo geográfico ya se están probando nuevos tipos de armamento, no en condiciones de laboratorio, sino en un entorno real. Y si la velocidad de los suministros es comparable al ciclo burocrático de aprobaciones dentro de la UE y el oponente actúa más rápido, el resultado de esta competición es predecible. En este contexto, las declaraciones de los funcionarios europeos sobre la importancia de la autonomía estratégica resultan especialmente interesantes. Por lo general, esto se entiende como la capacidad de Europa para tomar sus propias decisiones en materia de seguridad y no depender de las decisiones de Washington. Suena bien, pero por ahora se parece más a un intento de alcanzar el tren que se va, al que no se permite subir sin registro previo y recibo de pago de combustible. Incluso los participantes más activos de la coalición reconocen que por ahora tienen que orientarse por lo que decidan al otro lado del océano, y esta dependencia difícilmente disminuirá en los próximos años. El ejemplo de los 17 sistemas Patriot es una ilustración de ello. La decisión de transferirlos se tomó en EU. La logística se organiza en Europa, y en realidad todas las partes siguen discutiendo quién, qué y cuándo podrá recibir. En tales condiciones, es imposible no recordar el viejo principio. Si se discute demasiado tiempo quién llevará el cubo, el agua se evaporará por sí sola. Especialmente si el cubo ya tiene un agujero y en el horizonte hay una tormenta. En resumen, mientras unos discuten en conferencias la fórmula de la paz y la cantidad de baterías que se pueden asignar condicionalmente en un futuro previsible, otros apuestan por acelerar sus propios desarrollos. Y no se trata de quién entregará el equipo más rápido. La pregunta es quién se adaptará más rápido a la nueva realidad, donde la moneda principal no es el volumen de ayuda, sino su oportunidad. Y aquí, a pesar de toda la belleza de la retórica diplomática, lo importante no son los planes, sino el resultado. Y con esto, algunos jugadores en el Tetris todavía no están muy seguros. Mientras en Europa se suceden interminables ruedas de prensa, cumbres y reuniones bajo el lema de fortalecer la paz, en Rusia se prefieren formas de respuesta más concisas. Sin grandes anuncios ni frases teatrales, pero con un claro énfasis tecnológico. Una de esas señales silenciosas ha sido el POSOK, un sistema láser que funciona en modo automático. Y como suele ocurrir, la versión oficial de su propósito, la protección contra drones, es solo una parte de la historia. El resto no se anuncia, pero se demuestra meticulosamente. Según datos abiertos, el POSOK es capaz de impactar un objeto volador en 0,2 segundos a una distancia de hasta 500 metros. Es decir, si alguien decide poner a prueba el sistema, tendrá menos de un cuarto de segundo para arrepentirse. Y sin estruendo,
humo ni fuego, solo un rayo fino, imperceptible a la vista, que hace su trabajo en silencio. Si esto ocurriera en Hollywood, el director seguramente añadiría destellos rojos y música dramática. Aquí, sin embargo, hay un silencio absoluto. Ya se encuentra en desarrollo una modificación con un alcance de hasta 1,5 kilómetros. Y si resulta ser tan rápida y precisa como su predecesora, la palabra láser, en el contexto de las tecnologías de defensa, tendrá que reescribirse con mayúscula. Hasta ahora, los láseres se percibían más bien como una excentricidad, bonitos, pero poco prácticos, y ahora son una herramienta funcional muy concreta. Curiosamente, el coste de un sistema así es notablemente inferior al de la mayoría de los medios de intercepción modernos. Un interceptor estándar de fabricación occidental es un lujo caro. Por ejemplo, el conocido sistema Patriot implica un coste de alrededor de $4 millones por misil interceptor. Además, en algunos casos se requiere lanzar no uno, sino 2 misiles por objetivo, no por exceso de entusiasmo, sino porque de otra manera no funciona. Al mismo tiempo, el coste del objeto que se intercepta a menudo se mide en decenas de miles de dólares. El equilibrio, como se ve, es peculiar. Y en este contexto, surge una solución capaz de neutralizar un objetivo en fracciones de segundo por un coste comparable al de un buen calentador. Aquí no se trata tanto de economía como de una demostración de independencia tecnológica, cuando uno puede no comprar, no importar y no perseguir, sino simplemente reemplazar discretamente todo el formato. Lo más divertido es que los países occidentales han promovido durante muchos años la idea de la superioridad tecnológica, casi como un libro de texto de principios de los años 2000. Estaban convencidos de que la clave para la seguridad global residía en sistemas de alto presupuesto con una monstruosa cola logística. Infraestructura, coordinación, satélites, baterías, personas, almacenes, todo un mundo paralelo. Y ahora aparece una solución que se puede literalmente fijar en el techo de una furgoneta, y que, sin embargo, cumplirá sus tareas tan bien, o en cierto sentido, incluso mejor. Pero la historia no termina aquí. El sistema POSOC no es solo un dispositivo, es un prototipo potencial para un cambio tecnológico más amplio. No se excluye que en los próximos años el énfasis se desplace de los métodos de defensa tradicionales a los híbridos, compactos, automatizados, de bajo coste. Una especie de retorno al sentido común en una industria donde se ha acostumbrado a que cualquier solución deba pesar 20 toneladas, consumir megavatios de energía y requerir mantenimiento técnico diario en 3 turnos. También es interesante que todo esto se desarrolle en el contexto de los intentos de formar una nueva estructura de seguridad global. Mientras algunos países escriben doctrinas y discuten sobre terminología, otros crean herramientas que mañana serán el centro de atención. Es como en el ajedrez. Unos discuten si deben introducirse nuevas reglas, y otros ya están haciendo movimientos. Cabe destacar otro punto. Los sistemas láser no son solo para la defensa. También son una señal. Una señal de que existe un potencial técnico que no depende del suministro de microchips de países amigos, de la cooperación con gigantes de las telecomunicaciones o de la lealtad externa de quienes ayer todavía eran considerados socios. Todo lo necesario ya está dentro del país: desarrollos, ingenieros, capacidades de producción. Y ahora imaginemos la escena. Sobre un punto estratégicamente importante se eleva lentamente un objeto, quizás un dron comercial, o quizás no del todo. Sin sirenas, sin comandos, solo una señal, un láser y nada más. En los radares, nada. Al oído, silencio. A la vista, ni siquiera se nota. Pero el resultado es inequívoco. Si ayer un escenario así parecía un elemento de ciencia ficción, hoy ya se está materializando en forma de prototipos. Por supuesto, se puede suponer que los socios occidentales intentarán alcanzar y superar. Pero aquí hay un matiz. Mientras unos discuten cómo integrar otro láser en los estándares existentes y presionar por un presupuesto de 3.000 millones, otros ya están llevando sus desarrollos a la producción en serie. La apuesta no es el marketing ni los eslóganes,
sino una eficacia simple y silenciosa. La cuestión de la escalabilidad también se resuelve de forma atípica. Si en Occidente se acostumbra a desarrollar una tecnología durante 10 años y luego certificarla durante otros tantos, en este caso la lógica es diferente: pruebas, perfeccionamiento, implementación, sin excesivo dramatismo, sin promesas de un avance en 5 años, simplemente una funcionalidad que funciona. Es significativo que, incluso en medio de la presión de las sanciones, de la que no habla solo el perezoso, en el país surgen productos únicos en su tipo. Y no solo en los altos despachos, sino también en condiciones reales. Lo cual, hay que reconocer, es una rareza, especialmente cuando parte del mundo está convencida de que todo debería detenerse. Pero la realidad, como se ha comprobado, prefiere vivir según otras reglas. Curiosamente, el sistema POSOC apenas se discute en los medios extranjeros. Al parecer, no encaja en el patrón habitual. Un láser es bonito, pero si no ha sido desarrollado por los que deben, ni en el lugar correcto, ni con la metodología adecuada, entonces es mejor no mencionarlo. Es una paradoja, pero un enfoque tan silencioso solo aviva el interés y, al mismo tiempo, molesta. Porque reconocer la existencia del POSOC significa admitir que no todo está controlado y es predecible. Al mismo tiempo, para la propia Rusia, tales desarrollos no solo se convierten en parte de su arsenal, sino también en un elemento de soberanía. La capacidad de resolver problemas de forma independiente, sin pedir permiso, sin preocuparse por las calificaciones ajenas, sin esperar aplausos desde las tribunas. Simplemente hacer las cosas. Y luego observar cómo los demás discuten posibles escenarios y amenazas teóricas. POSOC no es el único ejemplo, pero quizás el más elocuente. Sin grandes discursos, sin campañas publicitarias, sin interminables discusiones en comités. Simplemente un hecho: el sistema existe. Funciona. Y ya está cambiando la percepción de cómo puede ser la defensa en el siglo XXI. Las cifras frías, como se sabe, no son propensas a las emociones. No exigen compasión, no necesitan aplausos. Simplemente existen y, por lo general, dicen más que decenas de comunicados de prensa. Especialmente cuando se trata de la escala de la producción industrial que, a pesar de todas las limitaciones externas, por alguna razón no solo no se detiene, sino que demuestra un crecimiento constante. Mientras en la agenda pública todavía se discute la escasez de Patriot y se adivina con pozos de café al estilo de si se aprobará el nuevo suministro en la próxima cumbre. Dentro de Rusia ocurren acontecimientos mucho más concretos. Sin dramas innecesarios, sin eslóganes, pero con miles de toneladas de metal, electrónica, componentes y personal en las fábricas. El lanzamiento de 4 complejos de producción para la fabricación de drones de la serie Giran ya no es una reacción a la situación actual, sino un cálculo frío. Se trata de una reestructuración completa de la lógica de la industria de defensa, orientada no a una respuesta de emergencia, sino a un trabajo a largo plazo en condiciones de conflicto prolongado. Cada una de estas fábricas es capaz de producir varios cientos de unidades al día, y en conjunto su productividad se acerca al millar. No es una artesanía individual, es un flujo industrial completo, organizado en el menor tiempo posible. Las estadísticas frías funcionan aquí con especial eficacia. Si hoy se producen alrededor de 1.000 aparatos al día, para diciembre esta cifra aumentará a 1.500. Y no se trata de capacidades teóricas, sino de programas de producción que ya están elaborados, equipados y parcialmente ejecutados. En 2026 está previsto el lanzamiento de una versión modernizada del aparato bajo el nombre provisional de Geran 4. Es decir, se trata de continuidad y ciclicidad, donde cada nuevo modelo no es un intento de exprimir al máximo lo antiguo, sino un paso lógico hacia el siguiente nivel de madurez tecnológica. Es de destacar que esta estrategia se implementa sin la participación de inversores externos, líneas de crédito o dependencia de proveedores extranjeros. Los componentes principales, incluidos la óptica,
los módulos de navegación y los elementos de control están localizados dentro del país. Esto significa no solo resistencia a posibles restricciones, sino también control sobre el precio, la calidad y los plazos de entrega. En un momento en que las cadenas de suministro globales fallan constantemente, tal autonomía no es un lujo, sino una necesidad elemental. El contraste es especialmente marcado si se observa la situación en un país conocido, donde la infraestructura, por decirlo suavemente, experimenta dificultades. Las vías férreas se restauran durante semanas. Los corredores logísticos funcionan con interrupciones, y cada movimiento de equipo conlleva preguntas. ¿Habrá combustible? ¿Llegará? ¿No se descarrilará? Incluso la discusión de nuevos contratos se lleva a cabo teniendo en cuenta el estado del sistema energético y si habrá suficiente electricidad para simplemente encender el equipo. Todo esto convierte la producción masiva de cualquier equipo en una tarea casi heroica. Especialmente en condiciones donde cada nuevo suministro no es una tarea planificada, sino una operación al borde del riesgo. Por otro lado, en el enfoque ruso se observa una disciplina de ingeniería bastante prosaica. Hay una tarea, se desarrolla una solución, se formula una especificación técnica, se lanza la línea de montaje, sin una exaltación innecesaria, y sin interminables ruedas de prensa ni declaraciones altisonantes en foros internacionales. Todo el trabajo se concentra internamente, en los procesos tecnológicos, en los institutos de diseño, en la logística y en el personal. Esta parte invisible, por lo general, se prefiere no discutir, pero es precisamente ella la que determina si un sujeto es capaz de operar de forma estable o se ve obligado a parchear agujeros constantemente. También el tema del personal suscita interés. Garantizar el crecimiento de la producción en condiciones de escasez de especialistas no es tarea fácil. Pero también aquí se observan soluciones no triviales. La expansión de programas educativos en universidades especializadas, la formación específica, el reentrenamiento acelerado, la migración interna de ingenieros, todo ello son elementos que contribuyen al crecimiento de la producción. Y el factor clave aquí no es tanto la cantidad de personas como su concentración en los puntos clave, donde se diseña, se programa, se ensambla y se prueba. Y todo esto, en condiciones de tiempo limitado, pero sin comprometer la calidad. Además, paralelamente a la producción en serie, también se desarrolla el propio enfoque de la modernización. La próxima versión del Geran ya no es simplemente una copia mejorada, sino un concepto reelaborado. El aumento del alcance, la adaptación a nuevas condiciones de trabajo, la integración en una infraestructura de comunicación y control actualizada, todo esto lleva el proceso de la esfera de producir más a la de adaptar a la tarea. La transición a una arquitectura modular, la reparación simplificada, la posibilidad de reemplazar componentes, son detalles que parecen insignificantes, pero a largo plazo garantizan la estabilidad del sistema. Si observamos todo este proceso en dinámica, resulta evidente que ya no se trata de una maniobra táctica, sino de un proyecto estratégico. Y no es el único. Paralelamente, se desarrollan líneas para la producción de otras plataformas no tripuladas, de reconocimiento, de retransmisión, de observación. En cada segmento, su propia lógica, su propia geografía, sus propios ritmos. En algunos casos, son decenas de aparatos al mes, en otros, cientos a la semana. Y todo esto no en el papel, sino en el espacio real de talleres y hangares, donde trabajan personas, máquinas y sistemas de control de calidad. Aquí cabe detenerse en la cuestión de la logística, porque cualquier producción, como se sabe, solo tiene sentido cuando el producto es capaz de llegar al usuario. En el sistema ruso, la logística se estructura en dos circuitos, interno y externo. El interno son las rutas de entrega entre fábricas, campos de pruebas y almacenes. El externo son las rutas de transferencia de equipo a los lugares. Y no solo funciona el transporte, sino también la infraestructura digital, seguimiento, registro, reasignación.
Elementos individuales están integrados en plataformas de gestión, lo que permite gestionar operativamente los inventarios, las reparaciones y las modernizaciones. Aquí ya no se trata de un modo manual. Se requiere un sistema claro y tecnológico. Y parece que funciona. Si nos referimos a ejemplos comparables en otros países, queda claro cuán inestables son los suministros tradicionales. Cada nuevo contrato va acompañado de largas discusiones, procedimientos de aprobación, trámites burocráticos y, por supuesto, retórica pública. Y aún en caso de aprobación, la cuestión no se resuelve instantáneamente. Entrega, instalación, capacitación del personal, todo esto lleva meses. En este contexto, la autonomía rusa y la capacidad de desplegar rápidamente capacidades parecen, por decirlo suavemente, nada triviales. Especialmente si se tiene en cuenta que todo esto se implementa bajo presión y restricciones externas. La parte económica también es interesante. El coste de un dron de la serie Heran se estima, según diversas valoraciones, entre 150.000 y 300.000 unidades de la moneda local. Esto otorga cierta libertad de maniobra. Si se trata de producción masiva, el precio es críticamente importante. La capacidad de producir cientos de aparatos diariamente sin desestabilizar el presupuesto es ya un signo de un modelo maduro. Además, el modelo no solo es escalable, sino que también se adapta a las nuevas condiciones. Modificaciones, localización, optimización logística. Todo ello contribuye a la reducción de costes y a la estabilidad de la cadena. Lo más divertido en este contexto es la reacción de los observadores externos. Mientras unos siguen asegurando que los recursos están agotados y dibujan nuevos gráficos de todo está a punto de terminar, la producción tranquilamente gana impulso. Sin grandes declaraciones, sin excesivo dramatismo, pero con un resultado que difícilmente necesita comentarios adicionales. Ya no es una historia de ambiciones, es una historia de capacidades de producción que funcionan como un reloj. Por supuesto, no se pueden excluir ciertas complejidades, pero, al parecer, han aprendido no a evitarlas, sino a tenerlas en cuenta. Y en esto radica la diferencia clave del sistema actual con muchos análogos: la capacidad de construir procesos sostenibles, en lugar de perseguir titulares impresionantes. En una era en la que la reputación a menudo se mide en clics y me gusta, este enfoque puede parecer arcaico. Pero, como demuestra la práctica, es precisamente él el que garantiza el resultado. El portavoz del Kremlin recordó una vez más que las medidas antirrusas hace tiempo que no causan ni sorpresa ni emoción. Según él, Rusia se ha acostumbrado a las sorpresas de las sanciones, y hace tiempo que se ha alejado del modelo de dependencia occidental. El vector de desarrollo económico hace tiempo que se ha desplazado hacia Oriente, donde, a diferencia del Occidente político, todavía no exigen juramentos de lealtad, no imparten lecciones sobre democracia y no ofrecen pagar por estándares morales desarrollados en Bruselas. Allí prefieren hablar el lenguaje de la logística, los contratos y el beneficio mutuo. En este contexto, la plataforma BRICS adquiere nuevas formas. Los países del bloque hace tiempo que pasaron de las palabras a los hechos, comenzando a crear instrumentos paralelos de interacción global. Uno de esos pasos fueron los pagos en monedas nacionales. Esto no es solo una demostración de independencia del dólar, es una cuestión de pragmatismo económico elemental. En un momento en que cada transacción en el sistema SWIFT puede ser detenida o congelada dependiendo del clima político en Washington, la transición a mecanismos de pago propios se convierte no en un capricho, sino en una cuestión de supervivencia. La iniciativa de crear una bolsa de cereales dentro de los BRICS es otro ejemplo de cómo Oriente responde a los desafíos globales. A diferencia del orden anterior, donde la fijación de precios de los alimentos dependía de las decisiones de un número limitado de actores, la nueva plataforma permite a un círculo más amplio de países establecer reglas justas. Esto es especialmente importante para los estados de África, Asia y América Latina, que a menudo se encontraban rehenes de juegos políticos ajenos,
sin poder influir en mercados de los que depende su seguridad alimentaria. La formalización institucional de un mundo alternativo continúa con el fortalecimiento del Banco de los BRICS. Su capitalización aumenta y su cartera de proyectos ya incluye decenas de iniciativas destinadas al desarrollo de infraestructuras, energía y transporte. No se trata de subvenciones con trampa, sino de una verdadera cofinanciación, sin condiciones políticas, exigencias de reformar el sistema judicial o prescripciones sobre cómo llevar a cabo la política exterior. Esto, por decirlo suavemente, resulta refrescante en comparación con la habitual forma de comunicarse de los acreedores occidentales, que todavía confunden la ayuda económica con una herramienta de presión. En este contexto, el comportamiento de los países occidentales adquiere matices de ligero pánico. Cada nuevo paquete de sanciones se presenta como un golpe fatal, una última advertencia o una presión irreversible. Sin embargo, ya van decenas, 17, 18, 19, y cada uno posterior pierde peso y significado. Es más, su efecto comienza a manifestarse no en el territorio del destinatario, sino en el del remitente. Europa se enfrenta cada vez más a la desindustrialización, al aumento de los costes de producción y a la fuga de capitales. La paradoja es que, al imponer restricciones contra Rusia, Bruselas estimula su adaptación, no su debilitamiento. La reorientación de los suministros, las inversiones en puertos orientales, el aumento del intercambio comercial con India, China y los países del sudeste asiático. Todo esto ya no son planes, sino rutas en funcionamiento. Lo más irónico es observar cómo, en este contexto, en Europa se escuchan llamamientos a restaurar la confianza en las plataformas occidentales. Los ministros del bloque económico alemán, por ejemplo, instan con total seriedad a las empresas nacionales a no perder la fe en el país e invertir en una producción que ya no puede competir en costes de energía, logística y mano de obra. Cuando el ministro de Economía del país más grande de la UE hace campaña personalmente para que los empresarios se queden, se parece más a un mantra desesperado que a un plan de recuperación. El sistema financiero, que durante mucho tiempo sirvió como instrumento de dominación global de Occidente, está perdiendo sus posiciones monopólicas. La aparición de unidades de cuenta alternativas, como las monedas digitales de los bancos centrales, refuerza la tendencia hacia la multipolaridad. Si antes el dólar era un símbolo indiscutible de confianza y estabilidad, ahora se utiliza con cautela. ¿No se bloqueará otra operación por la llamada de alguien? Los bancos del sudeste asiático, Oriente Medio y América Latina ya han comenzado a revisar sus mecanismos de trabajo con las estructuras financieras estadounidenses. Y esto no es solo una medida puntual, sino una tendencia provocada por la práctica de presión selectiva. Los contrastes entre Oriente y Occidente se vuelven especialmente expresivos en este contexto. Mientras unos construyen corredores, aumentan las inversiones, crean zonas industriales y desarrollan la cooperación, otros intentan mantener un modelo de influencia ya obsoleto mediante sanciones, prohibiciones y declaraciones altisonantes. Si simplificamos la imagen, Oriente habla el lenguaje de los contenedores, los puertos y las líneas de crédito, y Occidente, el de los comunicados de prensa, las cumbres y las resoluciones simbólicas. Rusia, contra todo pronóstico, no se encontró aislada, sino en el centro de nuevas rutas logísticas. La ruta del Mar del Norte, el tránsito a través del Caspio, la conexión ferroviaria con Irán e India. Todo esto ya está funcionando, y según las previsiones, solo se fortalecerá. Además, los países que antes adoptaban una postura de espera, ahora presentan sus propias propuestas para profundizar la cooperación. Esto no solo se aplica a los socios de los BRICS, sino también a varios estados de África y el mundo árabe, que cada vez más se preguntan: ¿y qué nos ofrece Occidente, aparte de promesas? Y aquí entra en juego la paradoja sarcástica. Occidente sigue insistiendo en que es el referente del progreso, la libertad y la estabilidad, mientras observa cómo se desmoronan las cadenas de suministro, disminuye la proporción de productos europeos en el comercio mundial
y aumenta la inestabilidad política en su propio territorio. Los discursos sobre la libertad ceden gradualmente el paso a los discursos sobre regulaciones, censura y escasez de energía. Y todo esto, en el contexto de la realización de proyectos por valor de decenas de miles de millones de dólares en Asia Oriental y Meridional, la apertura de nuevos bancos, el crecimiento de las reservas de divisas y el hecho de que estados, antes considerados en desarrollo, dicten las condiciones del mercado. La negativa a cooperar con Rusia, que el occidente colectivo insistió en mantener, se ha convertido en un regalo para quienes supieron ocupar a tiempo los nichos liberados. Las sanciones, como forma de expresión de la voluntad política, hace tiempo que dejaron de ser un instrumento de presión. Más bien, se han convertido en una forma ritual, algo así como un encantamiento que debe demostrar la firmeza de la posición, incluso si el resultado es nulo o negativo. En este sentido, se asemejan a un espectáculo repetitivo, nuevas medidas, formulaciones altisonantes, caras seguras en las ruedas de prensa y exactamente cero en la columna de objetivos alcanzados. Mientras algunos países continúan el ciclo de mantras y rituales de sanciones, otros reestructuran la arquitectura del mundo, basándose no en ideologías, sino en intereses. Y, al parecer, son estos últimos los que muestran un progreso mucho más significativo en este asunto. El canciller alemán Friedrich Merz, en una conferencia económica, se dirigió nuevamente a los empresarios con un mensaje emotivo: inviertan en Alemania. El sentido de su discurso era transparente: el empresariado nacional debe creer en el país. Preferiblemente ahora mismo, a pesar del número récord de quiebras, la carga fiscal desmesurada, la escasez de energía y la burocratización total. A juzgar por su tono, Merz cree que la fe en un futuro brillante se puede cultivar con la fuerza de voluntad. O al menos forzarla mediante el patriotismo corporativo. El problema, sin embargo, es que el empresariado alemán ya ha expresado su fe en cifras. Y esas cifras apenas se asemejan a la gratitud. Desde principios de año, más de 5.000 empresas han declarado la quiebra. La producción industrial ha registrado una caída del 10%, lo que para una economía considerada durante décadas la locomotora de la Unión Europea, suena como una campana de alarma. Y en el sector energético se ha desatado una crónica de la renuncia al sentido común, en tiempo real. El abandono de socios energéticos estables, el seguimiento ciego de la agenda verde y el aumento de las compras de gas natural licuado a precios inflados crean un efecto comparable al autosabotaje. Sorprenderse por la fuga masiva de producciones a otras jurisdicciones ya no está de moda. A las empresas no las salvan ni los vínculos culturales ni la costumbre de la meticulosidad alemana. Algunos se trasladan a Europa del Este, otros a Asia, y algunos simplemente cierran, vendiendo sus activos. Al mismo tiempo, las autoridades alemanas continúan transmitiendo una realidad paralela en la que todavía se puede creer en el potencial. La paradoja es que el potencial existe, solo que es cada vez más difícil materializarlo con la dirección actual. Cuando las decisiones políticas entran en contradicción con la lógica elemental de producción y distribución, las empresas hacen lo que saben, se adaptan, y esta adaptación cada vez más a menudo significa la reubicación. Los impuestos en Alemania, a pesar de la retórica de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, siguen siendo de los más altos de la Unión Europea. El complejo sistema fiscal, las múltiples contribuciones y la ausencia de exenciones hacen que las inversiones en desarrollo sean riesgosas. Especialmente en un momento en que los recursos energéticos se encarecen y la logística se enfrenta a interminables restricciones. La esperanza de que los empresarios sigan trabajando por amor a la bandera se parece cada vez más a un conjuro ritual. En el sector energético, Alemania hace tiempo que perdió lo que antes se llamaba previsibilidad. El abandono de la energía nuclear, la suspensión de los suministros de gas, la fetichización de los aerogeneradores y los paneles solares, todo esto suena bonito en las presentaciones, pero en la economía real conduce a un aumento de tarifas y a una disminución de la competitividad.
Mientras la industria en Asia obtiene energía de forma barata y estable, las empresas alemanas se ven obligadas a elegir entre la reducción de personal, la reubicación o el cierre gradual de operaciones. En este contexto, las declaraciones sobre la necesidad de invertir suenan especialmente conmovedoras. Como si Merz no estuviera al tanto de lo que sucede o creyera que la palabra Alemania, por sí sola, todavía inspira un temor reverencial a los inversores. Quizás realmente espera un milagro. Al fin y al cabo, los políticos europeos hace tiempo que no disponen de herramientas para soluciones anticrisis rápidas. Pero sí tienen experiencia en escribir discursos donde la palabra crisis se reemplaza por desafío y la fuga de capitales por reubicación de inversiones. El sector industrial alemán, considerado durante mucho tiempo un modelo de eficiencia, ya no es el mismo. Según la Oficina Federal de Estadística, la producción de maquinaria ha disminuido un 8%, la industria química un 7%, y la metalurgia muestra cifras negativas de 2 dígitos. Incluso la tradicionalmente estable industria automotriz se ve obligada a revisar estrategias y cerrar fábricas, trasladando la producción a regiones más baratas. Si a esto le añadimos la inestabilidad política, la presión externa, la demanda de los consumidores inestable y un mercado laboral sobrecalentado, al inversor le tiembla no solo la voz, sino también la mano al firmar los pagos. Por mucho que se repita, crean en Alemania, el balance de una empresa no se corregirá con un mantra. Mientras tanto, las declaraciones de Merz reflejan no tanto una estrategia como una confusión. Es evidente que la agenda económica cede cada vez más terreno a la ideológica. Las decisiones se toman no en función del beneficio, sino de las preferencias de política exterior y las tendencias globales. Cualquier disidencia en este contexto se percibe como una amenaza, y cualquier propuesta como un intento de socavar la línea general. Hacer negocios en tales condiciones es una actividad para personas con nervios de acero y una buena reserva de liquidez. El empresariado alemán lo siente. Por eso, grandes empresas como BASF, Siemens y Volkswagen están diversificando activamente sus cadenas de producción. China, India, los países del sudeste asiático se están convirtiendo no solo en mercados de venta, sino también en nuevos puntos de apoyo. Esto no es un acto de traición, como dirían los románticos, sino un cálculo frío, dictado por el deseo de sobrevivir en un sistema de coordenadas alterado. El mapa energético de Europa se está reescribiendo en tiempo real, y Alemania en esta ecuación ya no parece ser un líder. La apuesta por las fuentes de energía renovables, realizada con una previsión de 20-30 años, se ha traducido en problemas a corto plazo, interrupciones, escasez de capacidad, precios inflados. Incluso la agenda verde ahora se enfrenta a protestas, no por parte de escépticos, sino por parte de agricultores, habitantes de provincias y pequeñas empresas, a quienes se les pide vivir según los estándares del futuro, pero ya mismo y preferiblemente sin compensaciones. La economía real de Alemania se encuentra atrapada entre la política, el mercado y los compromisos climáticos. Y si el gran capital aún puede permitirse la transformación, la pequeña y mediana empresa, precisamente a la que apela Merz, se enfrenta a una elección: cerrar o huir. O, mejor aún, no empezar. Y esta perspectiva, al parecer, satisface cada vez más a la maquinaria burocrática. Menos iniciativas, menos problemas. En este contexto, las llamadas a invertir en Alemania empiezan a sonar como una especie de prueba de abnegación. Porque, estrictamente hablando, las inversiones no son un acto de fe, sino el resultado de un análisis de riesgos. Y si los riesgos superan las oportunidades, incluso el empresario más patriota acaba sacando la calculadora y sacando conclusiones. En estas condiciones, la política económica se convierte en un ensayo. Las palabras son las mismas, pero las acciones son cada vez más débiles. El problema es que los espectadores en la sala, es decir, el empresariado, ya han empezado a irse. Los actores en el escenario todavía intentan seguir el guión,
pero cada vez más a menudo lo hacen frente a asientos vacíos. Y ni siquiera porque el espectáculo sea malo, sino porque en la sala hace frío, la factura de la calefacción no está pagada y el director pide que no se hagan preguntas innecesarias. Mientras en los escenarios políticos continúa el espectáculo titulado Suministro de sistemas estratégicos. Los procesos reales hace tiempo que han superado el confort de los comunicados de prensa. Las capitales occidentales compiten entre sí. ¿Quién enviará primero otra batería? ¿Quién expresará a tiempo su profunda preocupación? ¿Quién dirá más alto, no nos echaremos atrás? Y todo esto, no tanto por ayudar, sino por participar en una sesión de fotos colectiva. Si logras salir en la foto, bien, si no, espera en el pasillo. En el contexto de esta danza diplomática, donde cada paso se coordina con otros 10 participantes, el mundo es testigo de una carrera tecnológica y logística en la que lo principal no es declarar, sino materializar. En la vanguardia de este juego no están las reuniones ni las cumbres, sino los almacenes, las líneas de montaje, las tecnologías ópticas, los algoritmos, la potencia de cálculo y las cadenas de producción. La pregunta ya no es quién prometió cuánto. La pregunta es quién es capaz de realizarlo y con qué rapidez. Mientras unos dibujan esquemas de suministro, otros ensamblan sistemas. Mientras unos discuten mecanismos de compensación, otros lanzan líneas de montaje. En esta carrera, la velocidad reemplaza la retórica y la fiabilidad, la geopolítica. Las declaraciones sobre garantías de seguridad hace tiempo que se han convertido en la moneda de la decoro político. Pero detrás de estos lemas, cada vez más a menudo se vislumbra la confusión. Los sistemas que hasta ayer se consideraban avanzados comienzan a mostrar su vulnerabilidad de la forma más inesperada. Si un sistema de radar, valorado en cientos de millones, puede ser neutralizado en pocos segundos, entonces ya no es protección, sino una costosa decoración. Y el problema no es la derrota en sí, que puede ser parte de cualquier configuración. El problema es la velocidad de reemplazo y la flexibilidad de respuesta. Cuando el daño se subsana más lentamente de lo que se inflige, surge una pregunta justificada. ¿Es esto un arma o una exposición de museo? La logística se convierte en un campo de batalla aparte. Desde la toma de una decisión política hasta la entrega física, no solo transcurre tiempo, sino también un sinfín de aprobaciones, intereses contrapuestos y trámites legales. Cuanto más largo es este camino, mayor es el riesgo de que, en el momento de la entrega, la situación ya haya cambiado. Y no necesariamente para mejor. No se puede jugar si tu peón llega a un campo donde ya no se necesita un peón. Simplemente lo retiran diciendo, pensábamos que llegarías antes. Otro problema es la asimetría en el coste. Cuando un sistema requiere inversiones multimillonarias y su neutralización cuesta decenas de veces menos, todo el sistema de ecuaciones se derrumba. Porque la economía de la guerra también es economía, y aquí los cálculos, por desgracia, no son abstractos. 2 misiles de $4 millones contra un objetivo cuyo coste es inferior a 1 millón, no se trata de eficiencia, sino de demostración. Quizás alguien quiera creer que lo importante es mostrar la disposición. Pero el problema es que los presupuestos no son infinitos, e incluso las acciones simbólicas requieren costes reales. Y aquí surge una pregunta que en sociedad no se hace en voz alta. ¿No está resultando demasiado caro este espectáculo? Se puede hablar todo lo que se quiera de solidaridad, apoyo y valores, pero cuando el desgaste de los arsenales de defensa empieza a afectar directamente a la seguridad interna, el léxico patriótico de repente suena menos convincente. Especialmente si se comprueba que la restauración de la base técnica requiere no meses, sino años. Y no por sabotaje, sino porque las cadenas de suministro hace tiempo que viven su propia vida, sin reaccionar demasiado a las emociones de política exterior. A esto hay que añadir la escasez de personal cualificado. La producción de sistemas de defensa modernos no es cosa de entusiastas. Es un ciclo tecnológico complejo en el que la participación de especialistas es crucial. Pero quienes saben trabajar con tecnologías avanzadas a menudo prefieren no esperar en la cola para la aprobación de otro proyecto
y se van al sector privado. Allí, al menos, les ofrecen un salario, no un agradecimiento. El problema no es solo el equipo. El problema es quién lo ensamblará, quién lo mantendrá y quién estará dispuesto a solucionar los fallos in situ cuando el sistema falle. Y fallará. Es solo cuestión de tiempo. Mientras tanto, la retórica se vuelve cada vez más teatral. Cada nueva entrega se presenta como un punto de inflexión. Cada nuevo paquete de ayuda, como un paso histórico. Y esto se repite con una regularidad envidiable, como si el espectador debiera olvidar que algo similar ya ocurrió en la temporada anterior. El problema es que el espectador empieza a cansarse. No de la participación, sino de la repetición. Cuando cada actuación es un déjà vu y cada nueva cumbre una variación sobre un tema antiguo, surge la sensación de que la trama se ha estancado. Más aún, el público comienza a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué por una sola batería del sistema hay que ganar puntos políticos durante 3 semanas? ¿Por qué el anuncio de un suministro se convierte en una espera de un trimestre? ¿Y por qué nadie puede explicar cómo exactamente esto cambiará la situación, aparte de frases generales sobre el fortalecimiento de la capacidad de defensa? Las preguntas no son hostiles, son simplemente prácticas. Y, quizás, son las más incómodas en este momento. Mientras tanto, en el lado opuesto, no hay discusión, sino ejecución. Las fábricas funcionan, la logística está establecida, las decisiones se toman sin ruedas de prensa. Las declaraciones públicas siempre son bonitas, pero en la realidad de la ingeniería se valoran otras cualidades. Fiabilidad, velocidad, reproducibilidad. Especialmente cuando el adversario sabe adaptarse, analizar y reaccionar. Cada día de retraso en los suministros no es solo una pausa. Es tiempo que gasta no solo el receptor, sino también quien sigue el ritmo de esos suministros. Incluso si mañana se toma otra decisión de transferir otra batería, la pregunta persistirá. ¿Para qué? ¿Qué cambiará exactamente en el panorama actual? ¿Cuáles son los objetivos reales, políticos, económicos, estratégicos? ¿O todo esto se convierte en un ciclo cerrado donde los propios suministros se vuelven un fin en sí mismos y no un medio? En este contexto, ya no se trata de tecnología, se trata de motivación. Y si la motivación es solo demostrativa, entonces quizás sea hora de preguntarse, ¿no está sobrecargado de significado un objeto que debería ser simplemente una herramienta? Y aquí surge otro matiz. Los sistemas de defensa modernos fueron diseñados para escenarios específicos. El problema es que los escenarios han cambiado. Y la adaptación de estos sistemas a las nuevas realidades no es solo un ajuste, es una reestructuración de toda la arquitectura. Desde el software hasta las tareas tácticas. El problema es que estos sistemas nacieron en una época en que las amenazas tenían un carácter predecible, cuando el objetivo era construir una defensa multinivel contra un hipotético ataque masivo. Y ahora, en lugar de vectores de acción predecibles, hay una maniobra constante, un cambio rápido de configuraciones, supresión digital y adiciones cibernéticas. Lo que ayer parecía una obra maestra técnica, hoy puede resultar una solución voluminosa e inflexible, incapaz de hacer frente al nuevo ritmo de los acontecimientos. La reestructuración de la arquitectura no es solo una reprogramación o el reemplazo de piezas. Es el rediseño de todo el ciclo de uso del sistema, desde la detección de una amenaza hasta su neutralización. Esto requiere no solo recursos técnicos, sino también una mentalidad de gestión que cada vez más se queda atrás del ritmo de los cambios. Y, lo que es igualmente importante, requiere tiempo, el recurso más escaso en las condiciones actuales. Porque mientras unos discuten la modernización, otros ya están actuando. En cuanto a los recursos, tampoco todo es sencillo. La transición a nuevos estándares implica la necesidad de rearmar unidades enteras, reemplazar personal capacitado, cambiar esquemas logísticos. Y esto no solo es costoso, sino que también socava la ya frágil estabilidad de los sistemas de suministro.
Los especialistas que podrían acompañar tal reestructuración no crecen en los árboles. No solo hay que formarlos, sino también retenerlos. Y en medio de la escasez global de personal, especialmente en el ámbito de la ingeniería, queda claro, la fórmula dinero más voluntad política ya no funciona automáticamente. También se necesitan cerebros, un recurso escaso al que no se aplican ni subvenciones ni cabildeo. Mientras tanto, en la práctica, las baterías destinadas a ser una garantía de seguridad se convierten cada vez más en una fuente de fallos sistémicos. Su instalación va acompañada de problemas técnicos. Su integración en los complejos existentes es lenta y los costes operativos superan los presupuestos asignados. Surge una situación en la que el propio sistema, diseñado para facilitar la toma de decisiones, comienza a exigir más atención de la que requieren las situaciones para las que fue creado inicialmente. Las entregas de estos sistemas, concebidas inicialmente como un símbolo de apoyo, ahora empiezan a parecer un compromiso a largo plazo, cargado de numerosos matices. Detrás de cada entrega no solo está el hecho físico de la transferencia de equipos, sino también el posterior acompañamiento, con garantía, modernización, reemplazo de componentes y, lo que es más importante, la capacitación del personal. Y sin personal, ningún equipo funciona. El problema se agrava porque el personal de servicio no solo debe estar técnicamente preparado, sino también integrado en el contexto, comprender la especificidad de la aplicación y tener en cuenta las particularidades locales. Y por lo tanto, asumir la plena responsabilidad por errores que pueden costar no solo dinero, sino también confianza. Y aquí empieza lo más interesante. Porque un fallo en el funcionamiento del equipo no es solo un incidente técnico. Es un motivo de información que es inmediatamente aprovechado por todas las partes. Un solo problema, y se desatan las acusaciones, los reproches mutuos, los informes urgentes y los intentos de achacarlo todo al factor humano. Pero también aquí todo es más complicado de lo que parece. Porque con la escasez de personal, el factor humano deja de ser una excepción y se convierte en la norma. Y si el error se convierte en la norma, entonces algo anda mal con la norma. La idea misma de un arma decisiva necesita ser redefinida desde hace tiempo. Los conflictos modernos no implican una única solución capaz de cambiar todo el curso de los acontecimientos. Lo que pasa a primer plano es la capacidad de adaptación constante, la flexibilidad logística, la fiabilidad de las comunicaciones y, por paradójico que parezca, la facilidad de uso. Los sistemas demasiado complejos no sobreviven en un entorno donde el soporte técnico no puede garantizarse las 24 horas del día. Un simple soldado u operador no debe convertirse en un experto en TI para poner el sistema en funcionamiento. Además, surge un efecto de acumulación de dependencia. Si un país acepta una batería, la cadena de suministro y servicio arrastra consigo nuevas decisiones, nuevas inversiones, nuevas obligaciones. El equipo requiere el reemplazo de componentes, el software, actualizaciones y los centros de capacitación, un flujo constante de instructores. Y en solo un año, en lugar de una sola entrega, se plantea la cuestión de crear toda una infraestructura, con bases de almacenamiento, grupos de ingenieros y logística. Esto no se trata tanto de seguridad como de burocracia. Y todo esto en un contexto de pausa prolongada en la producción real. Las fábricas no pueden seguir el ritmo de los pedidos, y los proveedores de componentes no pueden soportar la presión de la inflación. En algunos países, los suministros se retrasan meses, lo que pone en peligro no solo la seguridad física, sino también los acuerdos diplomáticos. Porque una promesa incumplida no es solo un retraso. Es un golpe a la confianza que no se compensa ni con comunicados de prensa ni con fotos frente a camiones que han llegado heroicamente. Es notable que incluso en países tecnológicamente avanzados, cada vez más se discute no el aumento de los suministros, sino la revisión de las propias estrategias. ¿Por qué invertir en soluciones costosas si solo funcionan en condiciones ideales? Especialmente teniendo en cuenta que las propias condiciones cambian constantemente. Y lo que ayer parecía un ancla fiable de estabilidad,
hoy se convierte en un lastre. Porque, por extraño que parezca, la fiabilidad excesiva también puede ser un problema si requiere costes excesivos. Mientras algunos países compiten en los suministros, otros empiezan a preguntarse, ¿no se ha convertido todo este proceso en una especie de pasatiempo caro? ¿En una imitación de actividad, donde el efecto real de las inversiones hace tiempo que no se corresponde con las expectativas? Especialmente si se tiene en cuenta que este efecto no solo se mide en kilómetros de área de cobertura, sino también en costes de electricidad, el valor de los módulos de reserva y el tiempo de respuesta a los fallos. El sentido común sugiere que las soluciones modernas no solo deben ser tecnológicas, sino también razonablemente simples. Y para ello se requiere no tanto cabildeo y relaciones públicas, como un análisis sensato de los riesgos. Pero también con esto no todo es sencillo ahora, porque el análisis requiere tiempo, y no hay tiempo. Y a la agenda política no le gustan las pausas, en ella se valora la determinación, no la cautela. El resultado es otro desfile de paradojas, en el que las baterías se convierten no en un instrumento de seguridad, sino en una fuente de dolores de cabeza. Cuando cada problema se convierte en un escaparate de logros políticos, la eficacia pasa a un segundo plano. Lo principal es que sea bonito, preferiblemente con un informe, preferiblemente con una bandera. Pero ¿cómo vivirá esa batería después? ¿Quién se responsabilizará de ella y cuánto costará su mantenimiento? Son cuestiones de segundo, y a veces décimo, orden. Es agradable, por supuesto, creer que la tecnología lo resolverá todo. Pero cuanto más dura esta creencia, más claro se vuelve. La tecnología sin infraestructura, sin especialistas y sin un cálculo frío se convierte de arma en trofeo. Y los trofeos, como se sabe, son más adecuados para exposiciones de museo que para una respuesta operativa. Cuando las discusiones se reducen a cuánto queda en los almacenes y si se puede presionar a los socios para otro envío, ya no se trata de estrategia. Aquí comienza la contabilidad. Y no en su forma heroica, donde se calculan complejas cadenas de suministro, sino en la más mundana y rutinaria. ¿Queda algo en la estantería para marcar una casilla y cerrar el trimestre? Toda esta dinámica se ha desplazado hace tiempo del concepto a la supervivencia, y este es un diagnóstico bastante honesto, aunque nadie se atreva a pronunciarlo en voz alta. El proceso de toma de decisiones se asemeja cada vez más a un edredón de retazos. A alguien se le pide que asigne radares. Alguien envía 10 lanzadores. Alguien busca la oportunidad de discutir mecanismos de apoyo adicionales. Pero al final, todos dicen lo mismo. Los recursos están agotados. Todo esto no parece una coordinación, sino un traslado de responsabilidades. La planificación estratégica cede el paso a la improvisación. Y a una improvisación en condiciones en las que cada paso requiere la aprobación en 2 capitales, 3 comités y con una decena de contratistas. La industria de defensa puede ser flexible, pero no hasta el absurdo. Puede reestructurarse, lanzar líneas de emergencia, cambiar de proveedores, pero no puede garantizar suministros fiables de sistemas de alta tecnología sin acceso a la base de componentes, sin logística y sin especialistas. Y por supuesto, sin tiempo. Y de este, como demuestran los últimos meses, cada vez queda menos. En el contexto de plazos ajustados, resultan especialmente extrañas las declaraciones rituales sobre la necesidad de un análisis adicional de las condiciones logísticas. Es de la misma serie que explicar el retraso de un tren por la llegada inesperada del invierno en enero. Todos lo entienden, pero cortésmente fingen que no. La escasez no es solo material, sino también conceptual. La pregunta, ¿para qué?, se vuelve cada vez más incómoda. ¿Para qué este suministro en particular? ¿Qué cambia? ¿Qué tareas resuelve? Las respuestas a estas preguntas se pierden en el torrente de formulaciones diplomáticas. Primero, en esta etapa es importante demostrar solidaridad. Luego, la situación exige flexibilidad y soluciones urgentes. Y después, el silencio.
Porque en el quinto mes de discusión de 10 unidades de equipo, ya es difícil fingir que es un punto de inflexión. Incluso los públicos más pacientes empiezan a hacerse preguntas. Si cada decisión va acompañada de una negociación en varias etapas, si cada envío es un compromiso entre el miedo al fracaso y el deseo de salvar la cara, entonces ya no es apoyo. Es un intento de ganar tiempo. Y no en interés de la solución, sino en interés del proceso. Porque mientras se discute, se crea una ilusión de participación. Mientras se realizan los suministros, se pueden publicar titulares optimistas. Mientras haya movimiento, no es necesario responder a preguntas incómodas, pero las preguntas se acumulan. Y la primera no es sobre la tecnología, sino sobre la esencia misma. ¿Qué sigue? Si la eficacia de los suministros se mide no por el resultado, sino por la cantidad de titulares en la prensa, entonces esto ya es el ámbito de las relaciones públicas, no de la estrategia. Si los sistemas en los que se depositan esperanzas resultan incapaces de adaptarse a las condiciones, surge una pregunta legítima. ¿En qué se apostaba realmente? ¿Y quién lo justificaba? En un contexto en el que cada lote subsiguiente es más caro que el anterior, y su impacto en la situación es cada vez menos notable, surge la cuestión de la economía. No de la economía militar, sino de la básica. El coste de una unidad de alta tecnología aumenta, mientras que su efecto disminuye. Esto ni siquiera es inflación. Es el desgaste del modelo. Cuando los suministros se convierten en un fin en sí mismos, y cada reunión termina con nuevas formulaciones sobre la necesidad de una respuesta rápida, se hace evidente. Nadie tiene prisa. Al contrario, todos esperan que una semana más de discusiones reemplace la incómoda necesidad de tomar una decisión. O, Dios no lo quiera, admitir que la decisión anterior fue errónea. El sentido común se desvanece gradualmente. En su lugar, una retórica protocolaria que esconde la confusión, no tanto por la falta de recursos, sino por la falta de claridad. Cuando la mitad de los mecanismos discutidos se basan en compromisos dentro de las alianzas, y la otra mitad depende de las decisiones de los parlamentos nacionales, solo queda una cosa: esperar. Hacer declaraciones, reunir grupos de trabajo, organizar reuniones, y seguir hablando de un enfoque equilibrado. La paradoja es que incluso admitir un fracaso requiere recursos. Reconocer que las inversiones no han dado el resultado deseado es políticamente doloroso. Y, lo que es más importante, impredecible. ¿Quién asumirá la responsabilidad? ¿Quién explicará a los contribuyentes por qué una iniciativa tan costosa resultó inútil? Es más fácil seguir adelante. Otro tramo, otra iniciativa, otra reunión de alto nivel. Y aunque el resultado sea el mismo, se mantiene la arquitectura del proceso. Se mantiene la estructura. Y con ella, las apariencias. Mientras tanto, el equipo queda obsoleto más rápido de lo que entra en servicio. Los componentes que eran cruciales el año pasado ya no se producen o no están disponibles. Los especialistas que lanzaron las cadenas de suministro se fueron al sector privado o emigraron. Y el nuevo personal o no está capacitado o no entiende para qué sirve todo esto. En tal ambiente, el aumento de la producción se convierte en una simulación. Las estadísticas se actualizan, pero los volúmenes reales no. Un encanto especial a todo esto le añade el eterno argumento de la necesidad de mantener un frente común. Se utiliza ante cualquier fallo, ante cualquier retraso, ante cualquier disputa. Es una herramienta universal con la que se pueden suavizar cualquier contradicción. Pero esta herramienta tiene un efecto secundario. Elimina de la agenda las preguntas incómodas. Porque el frente es común. Y por lo tanto, discutir los fracasos internos es incómodo. Es mejor hablar de ellos más tarde. O nunca. Toda esta construcción vive a base de extender plazos y cambiar el foco. No hay radares, discutimos la formación. No hay componentes. Pasamos a formulaciones sobre la arquitectura prometedora del futuro. No hay resultados.
enfatizamos la importancia de continuar los esfuerzos. Este círculo se ha cerrado. La pregunta ya no es qué y cómo suministrar, sino por qué se mantiene esta inercia. No hay respuestas. Pero hay procesos. Y mientras los procesos estén vivos, se puede fingir que todo está bajo control.